Nos ha regalado usted, efectivamente, un discurso en su línea, en sus típicas intervenciones llenas de grandilocuencia, pero con los pies muy separados de la tierra, muy de política de despacho, muy de norma hecha en un despacho cuando a alguien ya se le ha olvidado cómo funciona de verdad un juzgado o cuáles son los problemas que arrastramos endémicamente ya desde hace 40 años y muy agravados en los últimos 10 años en el sector justicia. Efectivamente, usted saca pecho, en primer lugar, de lo que constituye la primera necesidad o lo primero sobre lo que le tenemos que preguntar, que son, efectivamente, los equipos de protección individual, y entonces nos regala usted una serie de deslumbrantes cifras con respecto al reparto que se ha ido haciendo de estos instrumentos, de estos equipos de protección individual. Mire, con los juzgados sin funcionar, es decir, lo que usted no nos dice es qué va a pasar cuando los juzgados funcionen de verdad, si hay suficientes equipos de protección individual, y no solamente para los funcionarios del juzgado, para los jueces, para los letrados de Administración de Justicia, sino también para abogados, para procuradores, para peritos, para policías que tienen que ir al juzgado, para detenidos, para esos pobres olvidados, que son los letrados del turno de oficio, muy mal pagados y que realizan un enorme servicio público. Los va a ver, pero sobre todo quiero hacerle una segunda pregunta, porque tampoco me valen los equipos de protección individual como si fueran la panacea. ¿Se van a hacer test de diagnóstico? ¿O se va a sentar a trabajar en un sitio pequeño, que es la oficina judicial, para quienes las conocemos bien porque hemos estado arrastrando la toga por ellas durante muchos años? ¿Se va a sentar una persona que no sabemos si va a poder contagiar a su compañero de al lado? Ya con las mascarillas va a ser suficiente, ya con la distancia social va a ser suficiente. Se lo digo porque su Gobierno no es capaz de garantizar ni los equipos de protección individual, ni los test de diagnóstico, ni siquiera para el personal sanitario de este país, ni siquiera para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Permítame que sea escéptico respecto a su orgullo en relación con el reparto de los equipos de protección individual, que estos sean suficientes y que se vayan a hacer test. El segundo problema, claro, es la avalancha de procedimientos, el colapso de la justicia. Mire, señor Campo, el colapso de la justicia ya está. Ya vivimos en el colapso de la justicia antes del virus. Esto, en terminología del presidente del Gobierno, quizá debería usted acuñar el término de que en la nueva normalidad, esa terminología tan extraña que se está acuñando ahora, a lo mejor vamos a vivir en una situación de colapso agravado, ¿no? Suena un poco a agravante del Código Penal, pero es que ustedes tienen mucha culpa precisamente de ese colapso de antes y de no resolver el colapso que viene. En los últimos 10 años ha empeorado mucho la justicia y es por falta de jueces, por falta de inversión, por falta de dinero. Se ha producido un parón muy grave, muy mal gestionado, por otra parte, en el trabajo, porque es incomprensible que se haya prohibido presentar escritos judiciales a través del Exnet. Los plazos estaban paralizados, el abogado confinado en su casa podía haber presentado el escrito, podía el letrado de Administración de Justicia haberlo tramitado y hubiéramos avanzado un poco antes de rehabilitar el portal del Exnet. No sé si usted sabe, porque no lo he escuchado antes a esta clase de personas que trabajan en la Administración de Justicia, que salvo en alguna comunidad autónoma, bastante más previsora que el Estado, los funcionarios de Administración de Justicia no tienen teletrabajo. No le he escuchado decir que le vaya a poner teletrabajo a los funcionarios de la Administración de Justicia, porque mire, si se acuerda remotamente de lo que es un juzgado, el juez, al final, es un cuello de botella al que suben los papeles, pero si abajo no hay unos funcionarios trabajando, no se tramitan los papeles. No puede ser que solamente tengan, y lo hemos descubierto con ocasión de esta crisis, teletrabajo los jueces, los letrados de Administración de Justicia y todos esos de los que usted se enorgullece que se los ha puesto, pero no he escuchado a los funcionarios. Creo que la comunidad autónoma asturiana tiene teletrabajo para los funcionarios y los jueces me han dicho que han funcionado mucho mejor. Y además la avalancha que viene.
400.000 ERTEs que afectan a 4 millones de trabajadores, que como consecuencia de la tacañería de las ayudas económicas de este Gobierno con respecto a los empresarios, se van a convertir en ERES. Muchos de ellos se van a convertir en ERES. Va a haber muchos concursos de empresarios porque no han ayudado ustedes al autónomo y al pequeño empresario. Efectivamente, habrá incluso supuestos, ya nos lo dice la prensa, de responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento normal o anormal en el contencioso. En fin, también escuchamos que puede haber algún caso penal, ¿verdad?, simplemente por los periódicos, y probablemente también la jurisdicción de familia tendrá un fuerte empujón. Yo, sin embargo, me encuentro con que su solución es su Real Decreto Ley. Mire, yo me pongo a pensar, hacer ese ejercicio que hacemos los juristas a veces, de imaginarnos la realidad quitando un elemento de ella, a ver qué pasaría. Y yo pienso, ¿qué pasaría si no se aprobara, si no se convalidara el Real Decreto Ley de la Justicia? La respuesta es evidente. Nada. No pasaría nada. Todo seguiría igual. Todo seguiría gravitando sobre el voluntarismo y la abnegada dedicación de los profesionales al servicio de la justicia, que se empeñan en invertir sus vacaciones sin medios, sin reconocimiento, sin posibilidad de ascender desde los sitios donde se encuentran, porque para ascender hacen falta otros caminos que el trabajo. Y gracias a ello saldremos de este colapso, no de su Real Decreto Ley. ¿Por qué un Real Decreto Ley? ¿Cómo les gusta el Real Decreto Ley? Sí o no, nos maniatan a la oposición, no nos escuchan absolutamente en ninguna medida, cuando usted, al inicio de la crisis, podía haber tramitado un proyecto de ley ordinaria por la tramitación de urgencia, escuchando a la oposición, no solamente a los agentes sociales. No ha querido. Yo, desde aquí y en público, le agradezco que me haya llamado. Usted por lo menos es el miembro del Gobierno respecto del que me entero por teléfono de las cosas que va a hacer usted, y no a través de una simple rueda de prensa en la televisión o finalmente en el Boletín Oficial del Estado. Le pido que me siga llamando, pero hombre, para negociar, no para informar. No vista usted de consenso lo que es una mera unilateralidad de su ministerio. Ya le han preguntado antes, y no me voy a repetir, sobre su opinión como ministro y como juez respecto a la independencia de la justicia y los intolerables ataques que desde Podemos se están haciendo a la independencia de la justicia por la condena de Isa Serra. Hechos de empujones, insultos y lanzamiento de objetos que han sido probados. El señor Echenique ha llegado a decir que se ha dictado una sentencia sin pruebas, que es una vergüenza. Y usted le preguntan el miércoles pasado, y no se le ocurre otra cosa que decir que el vicepresidente del Gobierno tiene libertad de expresión. ¡Hombre, solo faltaría! ¡Claro que tiene libertad de expresión! España es un país enorme. Reconocemos la libertad incluso al que no la defiende. Claro que tiene libertad de expresión, pero no es esa la cuestión. La cuestión es si es prudente, en su opinión, que un altísimo miembro con rango de vicepresidente del Poder Ejecutivo se permita atacar a 3 jueces que han dictado una sentencia viendo inmediatamente las pruebas y apreciándolas según su conciencia, su leal saber y entender en un resultado condenatorio. Eso es una vergüenza. Eso sí que es una vergüenza. Y eso es lo que tiene usted que condenar, señor Campo. Tiene la obligación de hacerlo. Habla usted de la Agenda de Justicia 2030. Mire, por favor, cambien el nombre. Ya sé que, efectivamente, el Ministerio siempre ha sido muy dado a estas etiquetas bonitas que quedan en el periódico. Los profesionales de la justicia llevamos esperando mucho. Hasta 2030 no queremos esperar. No queremos esperar más. Y luego, además, es que suena como que usted cree que en 2030 va a seguir siendo ministro o algo así. No, llámela 2020, como mucho, por favor, 2021. Y no crea que esto es un objetivo de desarrollo sostenible, no. A la justicia le hace falta una revolución de dinero, de inversión, de jueces, que le he escuchado muchas veces decir que el problema de la justicia es la organización. No, 12 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes. Ese es el problema. Dinero. Ese es el problema. Planes de refuerzo. No se los he escuchado mencionar. Los planes de refuerzo que muchas asociaciones de jueces están precisamente reivindicando para salir de este colapso. Bueno, pues esta es la cuestión, efectivamente. Esta es la cuestión. Ante esto, usted
No dice primero cuándo van a abrir los juzgados. Estaba hablando usted y me estaban mandando WhatsApp mis compañeros abogados y me decían, pregúntale cuándo van a abrir. Claro, dígalo. ¿Cuándo? ¿Condicionado al estado de alarma? ¿Cree usted que vamos a tener paciencia para prorrogar este estado de alarma? ¿Cuánto? 4 o 5 meses. ¿Eso es lo que de verdad se cree? Quíteselo de la cabeza. Debe ir terminando, señor Valls. Lo veo verde todavía, señoría. Bueno, no me extenderé mucho más. Bien, pues dígalo. Y luego, sobre todo, con respecto a la habilitación del mes de agosto, ha incendiado usted sin motivo al sector de la justicia. ¿Usted cree de verdad que en el mes de agosto, del 11 al 31, vamos a poder reunir presencial o telemáticamente abogados, procuradores, partes, peritos, policías? ¿De verdad? ¿Cree usted que van a tener lugar vistas? No van a tener lugar vistas. No va a ser posible. Se van a suspender. Ha hecho usted correctamente, como es lógico, no le va a privar de sus vacaciones a los jueces y a los funcionarios y a los letrados de Administración de Justicia. Por lo tanto, estarán a turnos. Creo que les ha prometido usted a los funcionarios que trabajarán menos y voluntariamente van a 2 turnos, de mañana y de tarde. ¿Con menos horas de trabajo va a agilizar usted la justicia? ¿Cree usted que con 20 días va a quitar el tapón de la justicia? ¿De verdad lo cree? ¿Sabe lo que ha hecho? Lo que ha hecho ha sido expropiar las vacaciones de los abogados, de los procuradores y de los peritos de parte, expropiarlas sin indemnización, sobre todo del pequeño y mediano despacho, del profesional individual y de ese pobre abogado del turno de oficio al que usted desprecia. Expropiación de vacaciones, porque los plazos en esos 20 días seguirán corriendo.